En la misma reunión Full Centros del pasado jueves 12 de septiembre se ha abordado en el temario la situación del Congreso de la Confederación Universitaria Boliviana. Y bueno, lamentablemente debemos denunciar de que estas pandillas que están encaramadas en algunas fules del país y en la misma Confederación Universitaria Boliviana, a la cabeza del señor Johan Herbas, estudiante fantasma de sociología de nuestra universidad, estos grupos pretenden montar en Pando el próximo 24 de septiembre una farsa como Congreso de la CUP. ¿Y por qué hacen esto? Porque lamentablemente quieren reproducirse, seguir utilizando la Confederación Universitaria Boliviana, que es el máximo órgano de representación estudiantil a nivel nacional, como una mamadera y una agencia del gobierno del MAS. Y para aquello debemos denunciar que en algunas universidades están falsificando delegaciones, están llevando representaciones puestas a dedo y no como manda el mismo estatuto de la CUP, que deben ser electos en cada universidad por los estudiantes mediante su voto. Tal es la sinvergüenzura del señor Johan Herbas, hoy vendido al gobierno después de que andó de la mano con Manfred Zeyes Villa, posteriormente con Convergencia Nacional, hoy masista. Por ejemplo, por San Simón está falsificando delegados. Debemos además poner en evidencia cómo, por ejemplo, en derecho se han sacado la mugre, se han peleado estos tipos, causando grandes destrozos, y hoy estos mismos pretenden ir de delegados al Congreso de la CUP, que ya en la práctica no es un congreso, más bien es una farsa montada. A ver, ¿quiénes serían los delegados por San Simón al Congreso trucho que quieren montar en Pando la siguiente semana? Miren esto. Acá, por ejemplo, tenemos la supuesta papeleta con la que fueron a elecciones en San Simón, elecciones que nunca hubo. Y si pretendieron montar una farsa, estas elecciones fue desconocida por el Congreso Nacional de Universidades y se avaló la delegación legítima que conformó en las elecciones de los centros de estudiantes y la FUL el pasado mes. Pero sin embargo hoy se inventan hasta papeleta y dice que estos van a ser reconocidos en el Congreso de la CUP. Es mediante una nota oficial que estos señores que se arrogan la representación de la CUP han mandado una nota a los centros diciendo que tales son los delegados de una elección que nunca hubo. Por ejemplo, dice que van a ir como delegados por el Frente San Simón, 100% San Simón. ¿Quiénes son estos señores? Están el señor Héctor Ramos de Civil, que por cierto, estos señores fueron echados del centro de estudiantes por casos de corrupción y desfalco de los fondos. Está el señor Aderlí González Tastaca, el consejero universitario por la Facultad de Ciencias Económicas, del Frente Conciencia, que resultaron igual nomás que sus antecesores, como eran el señor Adalid Crespo. ¿Quiénes? Marcelo Avendaño, uno de los principales promotores e instigadores de los destrozos en la Facultad de Derecho. Miren, ellos son delegados. ¿Quiénes más? César Fernando Alanis, Alan Fesufino Mejía, los denunciados en los casos de corrupción de medicina, igualmente echados de los consejos por las bases de medicina. José Félix Gamboa, parte del Centro de Civil, también desconocidos y echados por casos de corrupción.
Tony Salazar Mercado, Roberto Tribeño Céspedes, Johnny Maidana Martínez, Ibert Rodrigo Fuentes Guzmán. Esos serían por el frente supuesto ganador. ¿De qué elecciones nos hablarán? Integración Universitaria, que tendría el segundo lugar de estas falsas elecciones que nunca hubo. ¿Quiénes serían los delegados? Estarían el señor Totora Belis Zamiro, este señor de la Facultad de Tecnología, el señor Zamos José Pedro Ibaza Quiroga Zonal, además de Vilca Calani Angélica, Mendivil Collazo César y Palmero Vázquez Julio César. Estos por el segundo lugar. Ahora, ¿quiénes serían los otros dos delegados por haber obtenido el tercer lugar supuestamente en las elecciones? Serían el señor Ademar Balda, este señor agente del gobierno al interior de la universidad, jefe de las juventudes del MAS, uno de los principales también causantes de los daños en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en el reciente conflicto. Estaría el señor Rodrigo Rosales Rocha, estaría la señorita Silvia Delgado, Willy Vargas Llana. Imagínense, los que supuestamente son enemigos irreconciliables, los que se han traído grupos de choque para conflictuar derecho, ellos mismos ahora son supuestos delegados por los estudiantes al Congreso de la CUP. Imagínense, van a ir los que se han agarrado con todo en la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la manito van a ir dizque al Congreso de la CUP. Realmente esto ya es la sinvergüenzura extrema. Cuando les conviene se dan la mano, cuando les conviene se pelean. Y sin duda esto ya muestra la degradación extrema a la que llega la politiquería, que se han fusionado incluso con algunas pandillas porque ven que en las organizaciones estudiantiles, en nuestros centros, en las FULES y en la misma CUP, hay algunos recursos económicos que los pueden asaltar para hacer turismo, prebenda y al final entregarse al gobierno. Estos nombres que he mencionado, casi todos ellos estaban ahí agarrándose a puñetes y a palazos con los restos de las sillas y las pisadas. Estos mismos ahora van a ir de la manito al Congreso de la CUP. Esto ya es una sinvergüenzura extrema. Y a esto se suman las otras denuncias que ya habíamos ido haciendo conocer a nivel nacional, no solamente en San Simón, nosotros como FUL, los graves desfalcos en la Confederación Universitaria Boliviana. Por ejemplo, el señor Johan Herbas, solamente de San Simón, de las cuentas CUP, ha sacado 222.000 bolivianos. No sabemos para qué. No hay rendición de cuentas, no hay informe económico alguno. 222.000 bolivianos. Fondos o montos económicos que fácilmente podrían ser ahorros de toda una vida de un trabajador, de un obrero. Y estos tipos, de un ajazo, lo desfalcan y no sabemos para qué. Seguramente algunas pautas tenemos, el turismo que hacen a nivel nacional, las borracheras que se mandan, la CUP y algunas FULES totalmente prebendalizadas, en eso se gastan. Esa es la politiquería dentro de la universidad. Y lamentablemente debemos decir, y aunque a muchos no les guste,
estos mismos son los vendidos y alquilados al gobierno del MAS. Y hoy, entre estos politiqueros casi pandillescos, van a pretender montar una farsa en Pando este 24 de septiembre. Al Congreso de la CUP, ¿quiénes van por estatuto? Van 10 estudiantes electos mediante el voto por cada universidad. Eso no ha habido en San Simón y tampoco está habiendo en las otras universidades. Y como no hay elecciones, directamente se están inventando delegados, truchos, perdonen la palabra, para montar un congreso de la CUP que en la práctica va a ser una farsa. En la reunión Full Centros que hemos tenido, hemos abordado este tema y se ha acordado el siguiente voto resolutivo, que también vamos a dar lectura y debidamente sellada y firmada por la Full y los centros de estudiantes para que quede claro ante la población universitaria y también ante los ciudadanos que nos ven a través de este medio de comunicación. Resolución Full Centros número 2, Cochabamba, 12 de septiembre. Frente a la situación del Congreso de la Confederación Universitaria Boliviana, CUB, la reunión Full Centros, en uso de sus atribuciones, resuelve: 1. Solicitar a las FULes del Sistema Universitario Nacional la postergación del 31 Congreso de la CUB, ya que lamentablemente dicho evento nacional continúa siendo dirigido y monitoreado por los nefastos personajes de la ex-CUB, Johan Herbas y Max Mendoza, este señor eneferista que ya hace 15 años atrás era dirigente de la CUB, después de que ha ido de buscapega a la gobernación o a la prefectura del entonces Manfred Reyes Villa, hoy vuelve prácticamente a la universidad y seguir usufructuando de los recursos de la CUB, este señor Max Mendoza, que a algunos les debe sonar conocido. Estos individuos son conocidos por falsificar delegaciones y orquestar grupos prebendales, todo con el objetivo de asegurar que la CUB nuevamente sea controlada por los sirvientes del gobierno del MAS. 2. Proponemos que el 31 Congreso de la CUB se instale después de las elecciones a las FULes en los distintos departamentos como Cochabamba, Sucre, Tarija, El Alto, Yayagua y otros que tienen previstas sus elecciones para este segundo semestre del 2012, además de garantizar paralelamente la elección de delegados congresales a la CUB, de esta manera evitar que el Congreso sea una farsa montada tal como pretenden. 3. Desconocer a todo aquel que se arrogue la representación de la Universidad Mayor de San Simón. Es el caso del supuesto grupo de delegados al Congreso de la CUB que viene manejando el señor Johan Herbas con el fin de negociar cargos en la CUB. Estos no han sido electos por los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón. 4. Ratificar que el estamento estudiantil de la Universidad Mayor de San Simón no participará ni reconocerá ningún congreso de la CUB, fruto del manoseo y la farsa montada por los señores Johan Herbas y Max Mendoza. Exigimos que el próximo congreso de la CUB sea organizado únicamente por las FULes, con delegados electos por las bases estudiantiles de cada universidad, tal como manda el Estatuto de la Confederación Universitaria Boliviana CUB, sin la intromisión de las sucias manos de dirigentes hoy agazados y enraizados en esta dirección nacional. 5. Ratificar el congelamiento de las cuentas CUB hasta que nos dotemos de una dirección nacional legítima y legal. Confirmar o conminar al señor Johan Herbas la devolución de la suma de bolivianos 222.000 que fue desembolsado de los aportes estudiantiles
ya que no existe informe económico alguno. Es dado a los 12 días del mes de septiembre del 2013. Esta es la resolución Full Centros, que es la reunión de todos los centros de estudiantes y la Full, que ha desconocido esta delegación que pretenden llevar a Pando a nombre de los estudiantes de San Simón. Delegados falsificados e inventados por el señor Johan Hervas y sus acuerdos, como les decía, entre masistas y fachos derechistas que no tienen principio alguno y que hoy piensan ir con plata incluso del gobierno a la ciudad de Pando a montar esa farsa de congreso de la CUP.